Estás comenzando a hacer tu propia cosmética natural, pero te abruma la cantidad de conceptos, de tecnicismos y de cosas que tienes que aprender para comenzar. Ves una fórmula y no sabes a qué se refiere cada uno de los ingredientes y qué pasaría si lo quitas, de qué manera puede afectar o cuál podría sustituir. Pues quédate porque el día de hoy vamos a comenzar una serie de videos hablando temas un poco más técnicos para ayudarte a entender mejor el mundo de la cosmética natural. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra y estoy aquí para ayudarte a entender la cosmética natural casera. Tengo actualmente dos ebooks que he elaborado, uno para aprender a formular desde cero cremas cosméticas y otro para aprender a formular productos de skincare adicional. Tengo por ahí también un taller grabado y un mini curso para hacer extractos vegetales. Así que si quieres echarles un ojito al finalizar este video, en la descripción del mismo te voy a dejar los enlaces para que los puedas ir a ver. Me encantaría tenerte de alumno. El día de hoy, como te comentaba, pues quiero hacer una serie de videos un poco más técnicos, con conceptos, con definiciones, para ayudarte a entender un poco mejor la formulación en cosmética natural, que no es complicada, pero sí requiere que tengamos alguna base de conocimientos para poder entenderla. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y con esto no me refiero a que tengas una licenciatura en química, en biología, simplemente a que conozcas algunos conceptos importantes. El tema de este video es ¿qué es un emulsionante? Un emulsionante va a ser una sustancia que tiene la capacidad de unir dos fases, una fase aceite con una fase agua, una fase acuosa. Si tú de manera pues empírica en casita has intentado unir agua y aceite, sabrás que no se puede, porque la naturaleza de estas dos sustancias es incompatible, es decir, yo jamás voy a poder unir agua y aceite. A lo mejor si agito las sustancias cuando estén juntas, voy a ver que se intentan integrar, pero con el paso del tiempo se van a separar. El emulsionante en cosmética natural va a tener la función de unir estas dos fases porque es una sustancia que tiene tanto características que son compatibles con el aceite como características que son compatibles con el agua. Por lo tanto, se pegan a él y es capaz de integrarlas formando algo que se llama emulsión. Entonces, una crema cosmética es una emulsión porque es la unión de agua y aceite. Y bueno, en realidad en una crema cosmética, aunque esa es la base, pues también le vamos a integrar otros ingredientes que van a tener beneficios para la piel como principios activos, por ejemplo. Ahora bien, el emulsionante va a tener siempre características interesantes para poderlo utilizar en cosmética natural. Por una parte, el emulsionante necesita en la mayoría de los casos calor y movimiento en todos los casos. ¿Esto qué quiere decir? Que los emulsionantes funcionan mejor cuando la temperatura está elevada o llega a un rango determinado y cuando hay movimiento. En todos mis tutoriales donde hacemos cremas cosméticas, tú vas a ver que caliento ambas fases, la fase oleosa y la fase acuosa, y cuando llegan a una temperatura, a la temperatura adecuada para el emulsionante, las junto y empiezo a batir. Eso es porque el emulsionante requiere esas dos cosas, calor y temperatura. El calor lo que va a hacer es activar el movimiento de las moléculas y el movimiento por sí mismo pues hace que el emulsionante pegue y cumpla su función. Si en una emulsión falta alguna de estas dos características, es decir, o que falte movimiento o que falte temperatura, tu emulsión va a ser inestable y se va a romper. Entonces es importante que existan estas dos cosas en los emulsionantes. Los emulsionantes que funcionan con calor o que requieren calor para poder actuar o para poder formar cremas son más utilizados, hay un montón, pero los más utilizados en cosmética natural son el Oliven Meal, la cera Lanet, Montanov 68. Por ahí vas a encontrar un montón, dependiendo también del país o de la persona que esté hablando, igual de en donde se encuentre, pues vamos a tener una mayor o menor variedad de insumos para hacer cosmética natural. En México te digo que esos tres son los que más comúnmente vas a encontrar. Ahora bien, todo bien con los emulsionantes hasta aquí.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un ingrediente termolábil? ¿Qué quiere decir esta de termolábil? Que es susceptible al calor, que se daña con el calor o que pierde propiedades con el calor. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero fabricar una crema que obviamente para fabricarla necesito subir la temperatura para que el emulsionante funcione, pero ya sea el aceite o la parte acuosa tienen un ingrediente que es termolábil, que pierde propiedades con el calor? Pues la emulsión se va a formar, pero vamos a perder las propiedades del ingrediente que estamos integrando a la fórmula. Entonces, ¿qué pasa con eso? Actualmente existen, bueno, actualmente siempre han existido, pero digamos que en cosmética natural no eran tan utilizados porque esto sigue evolucionando con el paso del tiempo. Actualmente ya podemos encontrar como más en el mercado de insumos de cosmética, pues diferentes variedades o nuevas tecnologías, nuevos productos que podemos utilizar. Entonces ya podemos encontrar emulsionantes que funcionan con frío, es decir, que no necesitan el calor. Movimiento siempre van a necesitar, pero no todos los emulsionantes van a necesitar frío. ¿Cuáles son estos emulsionantes que funcionan con frío? Podemos utilizar lecitina de soya, podemos utilizar un emulsionante que acabo de encontrar que se llama Emulfil, creo es así, por acá voy a dejar el nombre, Emulfil. Y también en la literatura nos dice que el éster de sucre funciona con frío, es decir, que no necesita calentarse. Sin embargo, el éster de sucre, como yo lo preparo, que es yo tengo la recetita para hacer éster de sucre, lo formulo yo. El éster de sucre es como te queda como polvito, es como jabonoso y te queda como una cerita que se tiene que derretir. Entonces, a pesar de que funcione en frío, el éster de sucre siempre lo caliento porque se suaviza y al suavizarse pues se deshace y entonces ya actúa. Entonces en frío nunca lo he utilizado justo por esa razón, porque no se deshace en frío. Entonces, a pesar de que en la literatura diga que funciona así, pues yo siempre lo caliento porque si no, no se integraría a la fórmula común. Ahora, datos adicionales que debes saber sobre los emulsionantes para cosmética natural. Número 1, que los emulsionantes, cada uno funciona a rangos de temperatura diferentes. Es decir, que si tú vas a utilizar un emulsionante, el que sea, debes de leer las instrucciones del fabricante, que te está dando el fabricante, para saber a qué temperatura se tiene que elevar ese emulsionante para que funcione. Y esto es importante también para saber qué tipo de ingredientes son los que vas a emulsionar. Si es un emulsionante que, por ejemplo, necesita que la temperatura esté a 75 grados centígrados para poder funcionar y tú vas a utilizar, por ejemplo, un aditivo, un aceite que se descompone a los 65 grados, pues evidentemente no vas a poder utilizar ese emulsionante porque ese emulsionante pues se contrapone a el ingrediente que estás utilizando. Echa más ojo de salamandra. Siempre quieres más ojo de salamandra. Por ti, la pócima solo sería ojos de salamandra. Segunda cosa que debes saber sobre los emulsionantes es que igualmente el fabricante te va a indicar en qué fase ese emulsionante se debe colocar. Hay algunos emulsionantes que se colocan junto en el frasquito donde va la fase oleosa y hay algunos emulsionantes que te dice que los puedes agregar en la fase acuosa o que no importa en qué fase los puedas agregar. Regularmente los emulsionantes, por ejemplo, Olivenmeal o Ceralanet o éster de sucre, los agregamos en la fase oleosa. Casi todos los emulsionantes que yo utilizo y que vas a ver en mis tutoriales son emulsionantes que van en la fase oleosa. Y finalmente, tercera cosa que es importante saber de los emulsionantes es que cada uno va a dejar texturas diferentes. Esto es, la textura que te va a dejar el Olivenmeal en la crema, el tipo de crema que se va a formar es diferente a la textura que te va a dejar
será la net, a pesar de que hayas utilizado los mismos aceites y los mismos hidrolatos o los mismos ingredientes. Vas a tener siempre texturas diferentes. Entonces vas a tener que ir probando con cada uno de estos emulsionantes. Yo te recomendaría que empezaras con uno, ya cuando lo conozcas, lo domines, empieces a practicar con otro. Justamente en el ebook de cremas cosméticas tengo un pequeño apartado en donde también hablo un poco de las texturas y cómo podemos mejorar o cambiar un poco la textura utilizando otros ingredientes, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar coemulsionantes como el alcohol cetílico, que es uno de los que yo más utilizo, para hacer cremas que de origen son cremas un poquito más líquidas, hacerlas un poquito más espesas, por ejemplo. Hay diferentes truquitos que podemos utilizar. Y pues bueno, creo que eso es todo lo que te quería platicar sobre los emulsionantes o todo lo que necesitarías saber para comenzar a conocer o introducirte en este mundo de la cosmética natural. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, dale like por favor, coméntame desde dónde me estás viendo y qué otro concepto te parece súper complicado que te gustaría que pudiéramos aclarar en este espacio. Suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo a llegar a más personas que quieren acercarse al mundo de la cosmética natural. Y pues nada, nos vemos en futuros videos. Hasta pronto.